Morfología funcional. Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, Dinora León Bueno, Irving Ramírez Rivas. Introducción. El sistema óseo es la estructura corporal de huesos duros. Su función principal es la protección y apoyo a los órganos vitales y la generación de movimiento en el cuerpo. Este se compone de 206 huesos unidos con las articulaciones. En la presente exposición hablaré sobre el sistema óseo, centrándome en dos partes: el tren inferior compuesto por 62 huesos y el tren superior compuesto por 64 huesos, además de mencionar y analizar las prominencias óseas. Número 1, tren superior. Clavícula. Es el hueso de unión con el esqueleto axial, muy delgado, que mantiene la distancia entre las superficies articulares más límites. Clavícula en su cara superior cuenta con extremidad acromial, cuerpo, extremidad esternal. Y en su cara inferior, la carilla acromial, línea trapezoidea, tubérculo conoideo, surco subclavio, carilla esternal e impresión para el ligamento costoclavicular. Escápula. Es un hueso grande, triangular y plano. Conecta con el húmero y la clavícula. Forma la parte superior de los cinturones del hombro. Escápula. En su vista anterior tenemos la escotadura supraescapular, el ángulo superior, el borde externo, fosa subescapular, ángulo inferior, apófisis coracoides, tubérculo infraglenoideo, tubérculo supraglenoideo, borde interno. En su vista posterior está el acromión, cavidad glenoidea, fosa supraespinosa, espina y fosa intraespinosa. Húmero. Es el hueso más largo y voluminoso del miembro superior. Se divide en dos extremidades, proximal y distal. Entre estas, una diáfisis. En su vista anterior tenemos el troquiter, troquín, epitróclea, epicóndilo, tróclea humeral y cóndilo humeral. En su vista posterior tenemos cabeza humeral, troquiter, cuello del húmero, diáfisis humeral y fosa oleocraneana. Radio. Es una estructura ósea localizada en la zona lateral del antebrazo, entre la articulación del codo y de la muñeca al lado del cúbito. Tenemos la cabeza del radio, cuello del radio, diáfisis radial, apófisis estiloides del radio, en su visión anterior. Cúbito. Es un hueso que se encuentra en el antebrazo. Dispone de un cuerpo extenso y dos extremidades, articulándose con el radio y el húmero en su parte superior y con carpo y el radio en su parte inferior. Tenemos la apófisis coranoides, orificio nutricional, borde interóseo y cabeza en su visión anterior. En su visión posterior tenemos oleocranón, borde posterior y la cara medial. Tenemos la cavidad sigmoidea mayor, escotadura troclear, oleocranón, cavidad sigmoidea menor, escotadura radial, el borde interóseo, la apófisis estiloides y la cabeza. Huesos del carpo. El carpo se encuentra en la muñeca. Se compone de 8 huesos unidos por ligamentos. Se disponen en dos filas, una proximal y otra distal. Tenemos el semilunar, pisiforme, piramidal, ganchoso y grande. Del otro lado tenemos escafoides, trapecio y trapezoide. Falanges. Son huesos muy pequeños y largos que los dedos de las extremidades superiores. Todos los dedos tienen 3 falanges, excepto los pulgares que solo tienen 2. Está la falange distal, falange medial y falange proximal. Metacarpianos. Son huesos largos con un cuerpo y 2 extremos. Son uno proximal y el otro distal. Número 2, tren inferior. Ilíacos.
Es una estructura ósea que forma parte de la cadera. Es un elemento grande, desviado sobre su eje y además es plano. Tenemos la fosa ilíaca externa, espina ilíaca post superior e inferior, escotadura ciática mayor, espina ciática, escotadura ciática menor, tuberosidad isquiática, agujero obturador, cresta ilíaca, espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca antero-posterior, cavidad coliloidea, rama púbica superior, espina del pubis, rama isquiopúbica o púbica inferior. Fémur. Es el hueso más grande, fuerte y voluminoso del cuerpo humano. Se localiza en el muslo. Tenemos el trocánter mayor, línea intertrocanterina, cuello quirúrgico, cara anterior, epicóndilo lateral, lara rotuliana, fosita de la cabeza del fémur, cuello anatómico del fémur, trocánter menor, diáfisis, fosa supratroclear, epicóndilo medial. Patela. Es un pequeño hueso triangular que forma parte de la articulación de la rodilla. En su vista anterior tenemos la base, el borde medial, borde lateral y el ápex. En su vista posterior tenemos la faceta del cóndilo lateral del fémur, faceta del cóndilo medial del fémur y superficie del ligamento rotuliano. Tibia. Es uno de los huesos más largos y junto con el peroné forman la pierna. Da estabilidad y soporte al peso del cuerpo. En su cara anterior tenemos la tuberosidad anterior, cresta anterior y maleolo medial. En su cara interna tenemos la tuberosidad interna, faceta para el peroné, y en su cara posterior tenemos la cavidad glenoidea, espina, cresta del sóleo, agujero nutricional y la faceta para el estrálago. Peroné. Es un hueso largo y delgado que se articula con la tibia por sus dos extremidades. Tenemos el ápice, cabeza, cuello, superficie lateral, borde anterior, borde interóseo, maleolo lateral, superficie medial, cara articular del maleolo lateral. Huesos del tarso. Es un conjunto de 7 huesos posicionados en la parte posterior del pie. Tenemos el cuneiforme medial, cuneiforme intermedio, escafoides, astrágalo, cuneiforme lateral, cuboides y calcáneo. Metatarsianos. Son huesos largos formados por un cuerpo prismático triangular. Tenemos el primer metatarsiano, segundo, tercer y quinto metatarsiano. Falanges. Se denominan como falanges distal, media y proximal, excepto en el dedo gordo que solo cuenta con 2. Tenemos las articulaciones metarso-falángicas, distal, medial y proximal. Conclusión. El sistema óseo es importante ya que es la estructura principal en la que se sostiene el cuerpo y permite la actividad física. De su correcto funcionamiento y cuidado depende de la calidad y el rendimiento deportivo. Como entrenador, el conocer el tipo de huesos y articulaciones es fundamental, además de que conocer su función y tipo de movimiento resulta de vital importancia para evitar y tratar posibles lesiones al realizar una actividad física, además de evitar daños a largo plazo. Bibliografías, estudio de las propiedades mecánicas del sistema óseo, principios de anatomía humana, aparato locomotor, anatomía tomo 1. Principios de anatomía y fisiología. Atlas del cuerpo humano.